Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos en un nuevo directo de la Escuela Infantil El Mundo de Mozart. Hoy vamos a hablar de las habilidades blandas o soft skills y tenemos a dos invitadas muy especiales, a Jessica y a Sandra, que son coach expertas en inteligencia emocional. A ver si están por aquí para invitarlas. A ver. Sí, pues. Hola, Hello, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿qué Sandra? tal? Muy bien, María, ¿cómo estás? Bien, aquí con ganas de empezar este directo que yo creo que va a ser muy interesante para las familias. Ahora vamos a ver Genial. si se conecta también Jessica. A ver, Por ahí, por ahí la vi conectada. No sé si es que ella tiene que solicitar. ya está, ya la invita. eh, A ver si. Bueno, ¿y qué tal? Muy bien, Hola, aquí hola. con ganas, esperando, contando los minutos. Bienvenida, Jessica, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicas? Gracias. Bueno, pues ya os había presentado, pero bueno, si queréis os podéis presentar vosotras también mientras se va conectando gente. Bueno, pues somos Jessica y Sandra. Nosotras llevamos el proyecto de habilidades clave. Y básicamente nos centramos en lo que es pues la formación en soft skills, habilidades blandas, que es justo el tema que vamos a estar hablando hoy, y también todo lo que es el coaching de carrera, coaching vocacional. Entonces, pues desde allí, nosotras a través de precisamente un poco la experiencia que pasamos en una época no muy lejana, en la que nos vimos las dos pues también desempleadas, y con un montón de dudas y qué hacemos ahora, sobre todo en esa búsqueda de qué empleo tener, ¿no? A nivel de que estuviese alineado con nosotras, con nuestros valores, etcétera, pues descubrimos, de alguna manera redescubrimos esa importancia de las habilidades blandas para una manera de diferenciarte, ¿no? En ese mundo tan competitivo como es el mundo laboral, que a veces pues nos enfocamos mucho en la formación técnica y en la preparación que evidentemente hace falta, pero luego empezamos como a atar esos puntos, a unir esos puntos que en nuestra propia experiencia habíamos también vivido cuando seleccionábamos personal, etcétera, y Mm, es ese factorcito X que hacen las mal llamadas, ya hablaremos de eso, habilidades blandas. sí, que Así que, y las vamos también a trasladar, ¿no? A la educación infantil porque al final integrar estas herramientas, ¿no? Estas habilidades desde temprana edad es, vamos, algo muy valioso y que se puede empezar a hacer, pues prácticamente, ¿no? A partir ya casi de los 2 años. Y yo creo que, bueno, lo primero que podríamos hacer es un poco explicar en qué consisten las habilidades blandas, qué son las soft skills. Sí, bueno. Las soft skills, inicialmente este término, María, era un poco lo que comentaba Sandra, las mal llamadas habilidades blandas, fue acuñado como para distinguir toda esta parte de las habilidades, digamos, de compañerismo, competencias transversales, de interacción humana, un poco para distinguirlas de lo que es la parte técnica o de lo que es la formación como más académica, que es lo que serían las hard skills. A nosotras nos gusta llamar las habilidades clave y de hecho es el nombre del proyecto, precisamente porque tienen que ver más con esa parte humana, la parte más del compañerismo, del trabajo colaborativo en equipo, ese toque humano que sobre todo, bueno, en los tiempos que corren con la tecnología y todos los cambios que estamos viendo son tan necesarias para recordar pues esa parte que más allá de la formación académica, que sigue siendo importante y necesaria, y es lo que vamos a estar compartiendo hoy, pues sí que es importante desarrollar toda esta parte, pues habilidades como la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones,
la gestión de los conflictos, toda esa parte que es como más intangible, pero que al final es la base de todo y bueno, son competencias transversales porque independientemente de la formación técnica que tengas o del ámbito en el que te muevas, pues evidentemente estas habilidades las puedes trasladar a cualquiera de estos entornos. Entonces, por eso son tan relevantes, porque además de que las utilizamos en el día a día para prácticamente todo lo que hacemos, pues a nivel laboral también son habilidades que, como dice Sandra, se pueden llegar a convertir en ese elemento diferenciador para poder destacar o para poder navegar mejor en el entorno profesional. Claro, por eso es tan importante que... Es curioso, María, y nos vamos un poquito al origen del término, ¿no? Que nosotras cuando estábamos buscando nuestro nombre y empezamos como a averiguar, un poco nos metimos, ¿no? A ver, ¿esto por qué? ¿Por qué soft skills? ¿De dónde sale esto? Y viene desde, bueno, el ejército americano, como tantos otros términos, por allá por los años finales de los 60, principios de los 70, ellos se dieron cuenta de que las tropas que mejor performance tenían, las que mejor se desempeñaban, no eran necesariamente las que sabían mejor usar los tanques, las máquinas, la maquinaria, sino eran las tropas que tenían otras habilidades. Entonces empezaron ellos mismos para hacer esa diferencia. Las hard skills eran los que cuando tienes habilidad con la maquinaria, con cosas técnicas, y las soft skills eran esas otras cosas que ellos metían: comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, etcétera. Entonces el término un poco de allí, ¿no? Y luego ya hoy en día, poco a poco en los últimos 10, 15 años se ha acuñado más, y entonces está toda esta lucha, esta rebeldía de decir, no son habilidades blandas, porque se entiende que es como algo poca cosa, cuando al contrario son unas habilidades súper importantes. Pero en realidad, si vamos al origen del término, se entiende un poco por qué hicieron esa diferenciación, ¿no? Vale. Y ¿por qué es tan importante, ¿no? Ahora, o sea, empezar a integrarlas desde temprana edad? Es más complicado, ¿no? Si en la etapa adulta, que si desde temprana edad ya uno pues empieza a facilitar, ¿no? A los más pequeños esas habilidades blandas, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver, Jessy, si quieres nos vamos compartiendo, pero yo creo que parte de las cosas más importantes a tomar en cuenta es que el mundo en el que estamos viviendo no es el mismo mundo de los años 70, 80 y 90. O sea, el mundo de hoy en día es completamente diferente. De hecho, hay otro término que también viene del ejército que se llama VUCA y es para definir un poco este mundo que es volátil, incierto, la U de uncertain, incierto, complejo y ambiguo. Y es un poco esas características que realmente son las que describen mejor toda la realidad que vivimos. No solamente por todos los cambios que hay a nivel económico, político, a nivel de geografía, el clima, sino también por todo lo que se viene a nivel de tecnología. Antes, cuando habían cambios en los móviles o en los aparatos, había muchos años entre esos cambios. Y hoy en día los cambios son tan rápidos y tan veloces, y lo que viene con nanotecnología, inteligencia artificial, domótica, o sea, el cerebro a mí, yo cuando leo estas cosas es como, ¿no? Es muy, muy veloz todo. Entonces, dentro de ese contexto y ese mundo, que en una generación como la nuestra, que por lo menos yo soy más tirando para allá que ahora, lo vives y lo sufres, y si se quiere un poquito, pues nuestros hijos, los niños, van a estar en ese mundo buca, pero al 2000%. Entonces, ¿qué mejor que poderles dotar de unas herramientas para que ellos puedan precisamente navegar en ese mundo que va a ser una realidad y ya llegó y ya se quedó? No es que mucha gente, por ejemplo, comenta, no, cuando se acabe el COVID, por ejemplo, vamos a volver a como era antes. Es que no, el COVID está dentro de ese mundo buca, pero no tiene que ver necesariamente con el COVID o cualquier otra pandemia que pueda venir. Va más allá, va también con todos estos avances tecnológicos a los que hago referencia. Entonces, ese mundo buca llegó y ya se queda. Pues es el mundo que van a vivir nuestros hijos, ¿no? Yo al menos tengo un niño de 10 y una niña de 9, y pues es el mundo que van a vivir. Con lo cual, pensar en esas herramientas como una manera de ayudarles precisamente a navegar, porque es que no encuentro otra palabra, porque ese mundo es como muy líquido, ¿no? Pues a navegar en ese nuevo mundo. No sé, Jessy, ¿qué es? Sí,
Nada, no, yo iba a añadir que la importancia de las soft skills es precisamente, nosotras las llamamos, nos gusta llamarles las habilidades a prueba de futuro, precisamente porque dentro de este entorno tan cambiante, tan dinámico, etcétera, estas habilidades permanecen. Siempre vas a necesitar saberte comunicar bien, siempre vas a necesitar saber hacer una toma de decisiones o gestionar un conflicto o liderar un equipo, al margen de todos esos otros cambios que estamos viviendo en el entorno, pues tanto laboral como el resto de cosas sociales que estamos experimentando. Entonces, también a nosotros nos gusta llamarles habilidades a prueba de futuro precisamente porque nos van a permitir adaptarnos al margen de todos estos cambios tecnológicos y demás, pues continuar pudiendo ser capaces de interactuar con el entorno y bueno, y con las personas, evidentemente. Y bueno, y para las familias que nos están escuchando, viendo ahora, ¿podéis enumerar cuáles son las principales habilidades blandas, soft skills? Y bueno, quizás cómo poder en casa empezar a potenciarlas de alguna manera para que ellos tengan ejercicios prácticos y que sea como un complemento, porque ya es verdad que incluso pues en las escuelas infantiles del mundo de Mozart a través de la disciplina positiva sí se trabajan varias de ellas, pero bueno, también para las familias, porque el refuerzo en casa es importante y ¿no? un trabajo en común, pues obviamente beneficia al niño. Ok, pues esa pregunta, María, mira, yo creo que no existe una lista definitiva de cuáles son las habilidades blandas, ¿ok? Hay, bueno, de todo, porque si piensas que están relacionadas con todo lo que es interactuar con otras personas, hay muchísimas habilidades blandas. De hecho, el otro día yo leyendo, a veces hasta he leído que como habilidad blanda está el sentido común, la cortesía, ¿sabes? Las normas de educación y cortesía. Yo decía, Dios mío, esto también es habilidades blandas. La capacidad de aprender constantemente, la curiosidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, la comunicación, por supuestísimo, la inteligencia emocional, la creatividad, el liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas, bueno, todas esas cosas que tú dices, oye, esto es una habilidad que me ayuda a interactuar con otras personas, a entender a otras personas, a entenderme incluso a mí misma, pues, y no tiene que ver con un aspecto técnico académico, entraría dentro de lo que podríamos llamar que es una habilidad blanda. Entonces, imagínate, allí podemos meter, bueno, un listado, como te digo, infinito, ¿no? Pero de las principales, yo creo que de las que se suelen como repetir mucho y de cara a nuestros hijos, a los niños, yo creo que son súper útiles trabajar desde pequeños y gracias a Dios, por ejemplo, una de ellas es la inteligencia emocional. Gracias a Dios, muchos colegios, ya los colegios canarios, tienen incluidos en sus programas esta, ¿cómo se llama? Emocrea, la asignatura. Asignatura, no me venía a asignatura, que se llama Emocrea. Y ya se comienza a hablar de emociones. Entonces, esto es súper importante, porque también hay que decir que de esos años 70, 80, 90, la crianza quizás que hemos tenido en casa con respecto a las emociones no ha sido la mejor, ha sido la que nuestros padres aprendieron de sus padres y ha sido lo que buenamente han podido hacer, pero ahora que nosotras como que hemos estudiado, nos hemos metido un poquito en el tema, te das cuenta que hay muchas cosas que realmente quizás no eran las más apropiadas, ¿no? Y yo ahora como madre que intento hacer ese cambio con mis hijos, veo que me cuesta, teniendo la información y teniendo las herramientas y me cuesta, porque no es algo que salga natural, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, algo práctico, es importante reconocer las emociones. Y esto se dice así, es como, ay, pero es súper fácil, yo sé cuándo estoy enfadado, cuándo estoy contento, cuándo estoy alegre, cuándo estoy triste. A veces no lo sabemos, ¿ok? A veces el vocabulario que tenemos de las emociones es muy chiquitito y solamente sabemos decir 3 o 4 emociones. A veces cuando queremos decir cómo nos sentimos, decimos una palabra que no es un sentimiento, sino me siento como una tonta. Eso no es un sentimiento. Sentirte como una tonta no es un sentimiento, ¿sí? Puedes sentir a lo mejor vergüenza, puedes sentir miedo, puedes sentir tristeza, puedes sentir frustración, pero me siento como una tonta es una racionalización que no es exactamente un sentimiento. Entonces, nos pasan este tipo de cosas que ya eso complica
algo tan básico y tan elemental como es identificar una emoción, ¿no? Luego ya entraríamos en el siguiente pasito. Vamos a validar esa emoción, podemos ver incluso de dónde viene, y luego, como último pasito, vamos a ver cómo la gestionamos. Pero entonces esto a los padres nos cuesta, y en general los adultos con los niños, pues vemos un niño que está llorando, no estés triste, no estés triste. Entonces es como, wow, el mensaje es que la tristeza de alguna manera es mala, ¿no? Por ejemplo, no estés triste. No, no, el niño necesita expresar esa tristeza. Entonces se trata más bien de darle ese espacio, estás triste, bien, estate tranquilo, puedes llorar, está todo bien, ¿cómo te sientes? Quizás preguntarle por qué te sientes así, no pasa nada, y un poco tener esa conciencia de que las emociones son como olas del mar, las emociones van y vienen. Entonces también hay que darles ese espacio de ir y venir, ¿no? No sobreidentificarte con esa emoción, sino saber que van y vienen. Y a partir de allí ver cómo gestionas esa emoción, porque lo que tildamos de negativo muchas veces no sería la emoción en sí, sino cómo la has gestionado, ¿no? Como cuando te enfadas y tiras las cosas. No está mal enfadarse, lo que está mal es tirar las cosas. Entonces tenemos que ir a cómo se gestiona el enfado, más no a la emoción en sí. Y eso es un error que muchas veces cometemos. Cometemos como padres. Completamente. O sea, lo vivo en mi día a día constantemente y tengo que recordarme a mí misma, tengo que validar. Está bien que se sienta así y está bien que ellos sepan que las emociones tienen un espectro súper gigante, un abanico súper amplio. Entonces, no ir a por la emoción, sino, vale, vamos a ver cómo gestionamos eso. La conducta, sí. La conducta o el comportamiento que genera la emoción. Vale. Y eso en relación a las emociones, pero si tuviéramos que hacerle un ejercicio práctico de creatividad, de resolución de conflictos, a lo mejor con un compañero, porque claro, una cosa es un conflicto con uno mismo, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor sí, bueno. porque quieren pues jugar en un momento que toca la hora de irse a dormir, ¿no? Esos ejemplos así más sencillos, pero que ocurren en el día a día, pues para la creatividad o para resolución de conflictos con compañeros. ¿Ibas a aportar Bueno, algo, yo creo que o voy? no, estoy pensando que para trabajar las habilidades blandas de forma práctica, evidentemente sí que hay muchos ejercicios. Esto depende de cada habilidad que vayamos a desarrollar. Ahora mismo no se me ocurre un ejemplo concreto, por ejemplo, en el caso de resolución de conflictos, pero sí que pienso que muchas veces recurrimos erróneamente al pídele disculpas, ¿no? Al compañero o al amiguito o a la persona con la que el niño se ha enfadado. Y es como, pídele disculpas, pero no hacemos ese trabajo que decía Sandra de primero validar la emoción y de no forzar la conducta que nosotros creemos que debería tener el niño para resolverlo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí se me ocurren ejemplos ahora mismo con todo el tema de resolución de problemas o de pensamiento crítico, que muchas veces también por esta necesidad que tenemos o a lo mejor por nuestra propia experiencia de querer evitarle a los niños que sufran o que lo pasen mal, este tipo de cosas, queremos darle la solución inmediata a las cosas o a los problemas o a las dudas que tienen en lugar de irlos llevando con preguntas como para que ellos desarrollen esta habilidad. Entonces, muchas veces hay padres, por dar un ejemplo tonto, que, por ejemplo, le dicen al niño la ropa que se tiene que poner, ¿no? O decir, no, pues no puedes salir de casa con eso que llevas puesto. Le dices al niño que elija la ropa, imagínate que combina unos colores horrorosos, y tú le dices que no puedes salir así de casa. Entonces, se genera una especie de conflicto interno porque estamos queriendo que ellos desarrollen esa toma de decisiones o esa capacidad de pensamiento crítico y al mismo tiempo no les dejamos el espacio de que eso suceda, porque de alguna manera como adultos queremos imponer el criterio, que en muchos casos lógicamente tenemos la razón, ¿no? Como padres o evidentemente lo que hacemos siempre es con la intención de lo mejor para nuestros hijos, pero a veces en ese proceso no nos damos cuenta de que no permitimos este espacio. Entonces, algo como eso, por ejemplo, dejar que el niño elija la ropa y ya está. Y si a lo mejor se burlan de él o se meten, entonces ya gestionar a partir de allí. Ah, pues ¿y tú cómo te sentiste? ¿Y qué piensas que podrías hacer la próxima vez? Irlo llevando con preguntas, que es muy de coaching,
hacer esto, pero quiero decir que el ejercicio va a depender de qué tipo de habilidad, Sam. No sé si tú tienes más ejemplos Sí, yo estaba concretos. pensando, al menos, bueno, María preguntó concretamente, creatividad. A ver, yo creo que en el colegio, por ejemplo, y se suele trabajar bastante la creatividad. Cuando les hacen dibujo libre, cuando les piden que cuenten, que desarrollen un cuento, a que hagan dibujos, que expliquen historias. Yo creo que es de las habilidades que en el colegio, aunque es un poco el sistema educativo como tal no te incentiva mucho la creatividad, te incentiva más otras cosas como memorizar, etcétera. Sí es cierto que dentro de todo, al menos en primaria, los niños hacen muchas actividades de creatividad. Mm. En ese sentido, creo que estamos un poco cubiertos, más que el niño de por sí es mucho de jugar, imaginar, jugar con cosas, ¿no? Y dejarlos que inventen, porque también tenemos eso de, no, pero eso no es para eso es para esto, pero ¿qué importa, no? O por ejemplo, cuando hacen los dibujos, ¿no? Y ponen el cielo de un color que no es, que inmediatamente queremos corregirles, no, pero es que el cielo no es de ese color, o no, es que esto no es de este color, y es como, ¿qué más da? Es un dibujo. Claro. Pero, por ejemplo, otro tipo de habilidades, como yo resaltaría, además de la inteligencia emocional, también resaltaría lo que es el tema de la comunicación y resaltaría también la resolución de problemas. Yo creo que además de, o sea, cuatro, me iría con un combo de cuatro. Me iría con inteligencia emocional, luego comunicación, resolución de problemas y como cuarto metería lo que es adaptabilidad. ¿Ok? Yo creo que con esas cuatro para comenzar está bastante bien y ya desde pequeños. Sí, Comunicación súper amplia, súper básico, te vas a estar comunicando toda la vida, todo el tiempo. Con tus compañeros de clase, con tus padres, con tus maestros, con tus compañeros de trabajo, siempre te vas a estar comunicando. Y parece que todos no sabemos comunicar porque a menos que tengamos algún problema, obviamente, ¿no? De sordomudez o algún tipo de discapacidad, quitando excepciones pues médicas, físicas, pensamos que hablar ya es comunicarse y comunicarse lleva mucho más que hablar, de hecho es más oír que hablar, por ejemplo, ¿no? Y ya luego entramos en temas de asertividad, cómo expresar las cosas que queremos sin ser agresivos, sin ser pasivos, etcétera. Entonces, comunicación súper importante. Y esto es algo que hoy en día cuesta porque también tenemos esa tendencia de hacer, por ejemplo, preguntas cerradas o mientras el niño nos habla estamos haciendo otra cosa, entonces no destinamos ese espacio real a escuchar de verdad y hacer preguntas abiertas para que el niño se exprese y no sea solo sí, no, tal, que todo cortito, ¿no? Que ya después cuando son más grandes cuesta y hay que sacarles más las cosas con cuchara, pero cuando son chiquitos y suelen querer hablar mucho y preguntar mucho y a veces nos pillan cansados, estresados, lo que sea, y bueno, recurrimos a ponerles el Netflix o el móvil o la tablet o porque para que nos dejen en paz y a veces no nos damos cuenta de que estamos generando más bien un problema sin, sin necesidad, ¿no? Que a veces se trata de generar esos espacios de escuchar de verdad. Y ya de esa manera, el niño de alguna manera va a modelar eso, porque tú se lo estás proporcionando. Entonces los niños aprenden mucho viendo lo que hace el adulto, no que se lo cuente, sino él viendo, modelando. Entonces, con la comunicación, Claro que es la típica pretensión en la que a veces caemos de querer que los niños hagan lo que les decimos y no lo que nosotros hacemos. Entonces, esto ya me adelanto un poco, pero al margen sea cual sea la habilidad que sea, siempre el mejor método va a ser modelar cuál es la conducta que queremos ver para que realmente los niños puedan copiarla, ¿no? Que son muy buenos en eso. sí. Luego, a nivel de lo que es resolución de problemas, súper importante porque junto con las habilidades de trabajar en equipo, de trabajar de forma colaborativa, siempre, siempre van a surgir conflictos. El conflicto no como algo negativo, el conflicto como algo completamente normal, porque todos somos hijos de nuestros padres y de nuestras madres, con nuestros gustos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, es obvio que va a haber conflicto en algún momento. Entonces, el conflicto es esa oportunidad, no ese problema, es esa oportunidad de usar esas habilidades de comunicación, de aclarar, de llegar a un acuerdo, de traspasar
obstáculos, etcétera. Entonces, la resolución de problemas, algo tan básico como primero vamos a definir cuál es el problema, ¿no? A veces también nosotros como adultos nos pasa que estamos con millones de cosas y hasta que no te tomas el tiempo para definirlo y sentir que puedes como cogerlo, no te cuesta mucho solucionarlo, porque parece que está todo pululando ahí, ¿no? En la cabeza. Entonces, definir cuál es el problema. A partir de que defines, ok, el problema es esto. Entonces, ver qué opciones tengo para solucionarlo. Vamos a ver este escenario, vamos a ver este escenario, qué consecuencias tiene, este escenario, si hago esto, qué consecuencias tiene, ¿ok? Y tercer paso, pues vamos a elegir y vamos a hacer esa acción. Eso es algo que se puede hacer con los niños, pero por supuesto, como todo, hay que tener paciencia y llevarles por ese proceso. Muchas veces, por rapidez, por esto que digo, quieres solucionarlo tú. Y lo hacemos así, como decía Jessica, le das tú la respuesta y lo hacemos así, punto, y se acabó. Pero ese espacio de ellos, a ver, ¿cuál es el problema? Y dejarlos, que lo definan. Entonces, el problema es... Y preguntarles, qué opciones ves tú o cómo crees que lo podrías resolver? Y que ellos mismos te digan opciones diferentes. Es Y luego, ¿y qué quieres hacer de todas estas opciones? ¿Con cuál te quedas o cuál crees que es la que quieres hacer ahora mismo? correcto. Y de esa manera estás ayudando a desarrollar esa capacidad de solucionar problemas, al mismo tiempo que esa capacidad de pensar de forma crítica, donde tú analizas, donde defines, donde eliges, donde sopesas cosas. Entonces, esas son cositas. Tomas decisiones. Exactamente. ¿Ok? Y luego la otra habilidad que comentaba de la adaptabilidad, pues súper básico, muchas veces, por ejemplo, de mis dos hijos, Matías, que es el varón, pues Matías es como súper, como digo yo, súper alemán. Él es súper cuadrado. Esto es así y todo es, esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. Yo con él tengo que trabajar mucho la flexibilidad, que si hay cambios, él no los sufra más de la cuenta. Que tampoco. ¿Okay? Porque esa capacidad de adaptarte al cambio es una capacidad que nos toca desarrollar a todos y todas toda la vida, y con esto que te comento del BUCA, más. Porque hilándolo con el tema carreras y profesiones, ya las estadísticas van porque vamos a cambiar de carrera 3 o 4 veces. No te estoy hablando de cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo ya hoy en día es una realidad, que cambiamos de trabajo 3, 4, 5 veces. Te hablo de cambiar de carrera, ¿ok? Que implica que te vas a formar y que vas a tener nuevas habilidades para una carrera X, vas a saltar a otra carrera y así. Eso probablemente les va a tocar a mis hijos, porque también el Forum Economic, World Forum Economic dice que un 65% de los chicos que están ahora estudiando van a trabajar en cosas que no existen hoy. Que no existen a día de hoy. Exacto. Entonces se están formando para trabajar, no se saben qué, que va a existir dentro de 15 años cuando se gradúen, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, imagínate la capacidad que tienes de adaptarte al cambio. Cuando el cambio, nuestro cerebro está programado para tenerle terror al cambio, porque el cambio implica... Resistirse. El cambio implica que te amenaza tu supervivencia. Entonces, el cerebro no está para que seamos inteligentes, ni para que aprendamos, ni para que seamos felices. El cerebro está para nuestra supervivencia. Entonces, cualquier cosa que es un cambio, el cerebro lo lee como peligro, peligro, peligro. O sea, imagínate, ahí tenemos que luchar contra nuestra naturaleza humana, digamos, prácticamente, ¿no? Es adaptarte a algo que de por sí te genera miedo, inquietud, malestar. Está de alerta. Sí. Entonces, bueno, a veces también, pues, ¿cómo trabajo yo la flexibilidad con Matías? No genero cambios a posta, porque ya los cambios en la vida surgen, ¿vale? O sea, que no tengo yo que ponerme a pensar qué actividades le voy a cambiar a mi hijo. No, no. Los cambios ya pasan. Entonces, es cómo gestionamos esa frustración que él tiene cuando hay un cambio o las cosas no salen como él quiere o como esperaba, etcétera. Entonces, es caemos en trabajar la parte emocional, caemos en trabajar, vale, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos tener una mentalidad positiva de estas opciones que ahora tengo, que a lo mejor antes no había considerado, etcétera? Pero es generar esos espacios, sobre todo de escuchar y de hablar mucho. Y lo que me preocupa, entre comillas, es que veo que cada vez más, como estamos tan acelerados, parece que esos espacios de presencia plena los hemos perdido, porque estamos con las personas que queremos y estamos todos con los benditos teléfonos, ¿ok?
Entonces, quedamos para vernos, pero estamos viendo las otras cosas que podemos ver en otro momento. Y así en nuestra vida diaria. O sea, eso yo, bueno, esto es un tema que es que no voy a entrar aquí porque, vamos, lo sufro la que más. Eh, es una tecla para ti. Una tecla para mí, cada vez que yo voy a una cafetería, un restaurante, lo que sea, y veo los grupos de familias con niños cada vez más pequeños, con la tablet o el móvil, por favor, bendito de mi vida, dejen que ese niño se comunique, que hable, que llore, que grite, que sea impertinente, que se aburra, dejen que los niños se aburran. Es que no pasa nada. Es que nosotras nos aburrimos, María. ¿Tú no te aburriste cuando eras pequeña? Sí, hombre. Sí, 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 Y sí. aquí estamos. Aquí Y aquí estamos. estoy. Sí, es Entonces, no sé. para trabajar Yo, esas habilidades blandas, porque si no, al final, si no estás conectado con la realidad, no puedes. claro, claro, para nada estoy satanizando los móviles, ni la tecnología, ni para nada. No, porque Pero considero, por supuesto que es el futuro, bueno, y el presente, y también tienen que tener esas habilidades, pero en ciertos momentos hay espacio, pues eso mismo, para hablar, para que aprendan a comunicarse, para que aprendan a interactuar con su entorno. Porque si efectivamente, No, y no solo eso, María, sino que nosotras, parte del trabajo que hacemos es que trabajamos precisamente, muchas veces nos llaman como para gestionar estos perfiles de chicos jóvenes que empiezan su primera experiencia laboral, habiendo completado, culminado una formación en la parte técnica, y muchas de las consultas que tenemos es precisamente porque controlan la parte técnica, lo que es el trabajo como sí, pero no tienen la parte de habilidades claro, sociales, de cosas que son muy básicas. Entonces, por eso es súper importante todas estas cosas, crear esos espacios y realmente trabajarlo, porque es lo que decía Sandra antes, damos por hecho que lo tenemos y que lo traemos de forma natural, pero no necesariamente estamos siendo efectivos, siempre hay espacio para poder mejorar toda esta parte. sí, para y potenciar. esa es como la buena noticia, ¿no? Que siempre nos decían a nosotras, no, la buena noticia es que las habilidades blandas se pueden entrenar. Y ahí es cuando nosotros decíamos, pero ¿dónde se entrena esto? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, como no encontrábamos dónde, ¿Y cómo? como no encontrábamos dónde ni cómo, dijimos, pues vamos a meternos por aquí porque vemos que por aquí podríamos tener una buena manera de aportar. Nosotras traíamos sí ciertas cosas como desde casita ya, pero vimos que efectivamente hay cosas que se pueden realmente entrenar cuando eres consciente e intencional en esa formación que tú quieres hacer, ¿no? Sí, Entonces ahí empezamos pues precisamente con las formaciones en habilidades blandas, María, que ya tú lo sabes perfectamente allí, la de creatividad, la de sí, comunicación, etcétera. O sea, que vamos, es una maravilla y bueno, y si se puede empezar desde pequeño, pues como todo, se integra de manera natural y fluida, ¿no? Que cuando es en la Más fácil. pues sí. ya es más. Y hay una cosita que traen los niños ya vamos, desde chiquititos, que es esa curiosidad. Y muchas veces nos vuelven locas cuando están chiquitos y empiezan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Y a veces tú como adulto no tienes las respuestas, no sabes. Y es como, ya, no me preguntes más, por favor. Pero esa curiosidad es una habilidad que perdemos cuando vamos creciendo y está ligada con esa creatividad, con pensamiento crítico, con muchas cosas. Yo diría que como adultos intentemos en lo posible respetarla, ¿no? Salvaguardarla en lo posible, intentar esas cosas que no sabemos, a lo mejor hacer esa búsqueda juntos con el niño, ¿no? Bueno, pues vamos a averiguarlo, vamos a buscarlo, vamos a verlo, pero nunca hacer burla o nunca intentar, no, basta, ¿no? Porque eso es algo que de verdad nos va a ayudar a cuando seamos más grandes, digamos, está conectado con ese deseo de aprender, adaptarte. Entonces, concretamente lo que es la curiosidad de los niños, que es como muy, muy sello, ¿no? De un niño que pregunta todo. Sí, Yo creo que es algo a tomar en cuenta y tenerlo muy consciente para, con cariño y con paciencia, más bien salvaguardarla más sí. que querer pararla, ¿no? Mm. Prestarles ese tiempo y esa dedicación para potenciarla, ¿no? Bueno, Sí. pues, Que a veces no es necesario que estemos 40 horas, ¿ok? Porque yo sé que habrá padres o madres que me están diciendo, sí, si no tengo ni tiempo ni para mí, que tiempo para el niño, tal. No, no me refiero a estar 40 horas, tal, pero si estás 15 minutos, 5, 10 que sean de verdad, estar con todos los sentidos, con todo tu ser, ¿no? Que no sea te escucho, pero estoy haciendo otra cosa, sea otra cosa lo que sea,
que allí es como realmente no terminas de tener ese tiempo de calidad. Pero pueden ser trozos de tiempo muy chiquititos, pero realmente al 100% de presencia allí con el niño, con lo que estás hablando, y sobre todo intencional. Si de verdad los padres, los maestros quieren trabajar habilidades blandas con los niños desde pequeños, necesitas tener una intención al hacerlo. No es algo que vaya a surgir así como que por casualidad, ¿no? Plena conciencia, Pero bueno, lo estés llevando a cabo y quieras potenciar. sí, Pues sí. si queréis añadir algo más o preguntamos, a ver si quieren preguntarnos algo las personas que están conectadas, a ver si... Genial. Yo miré antes el recuadro de preguntas por si había algo, pero no vi que hayan mandado preguntas, al menos no con el icono de preguntas. No sé si en el chat, me parece que no he visto tampoco, ¿verdad, María? No, Preguntas, ¿no? pero bueno, Vale. si ahora de momento no preguntan, pues el directo lo vamos a dejar aquí subido. También lo vais a compartir vosotras y en cualquier momento pues pueden tanto preguntarnos a nosotros o a vosotras, que estamos aquí abiertos a, pues eso, a compartir toda la información que podamos sobre las habilidades blandas en edades tempranas. Esto ha sido una pequeña introducción, pero hay mucho que aprender y es un tema amplio y muy interesante. Sí, absolutamente. Y ligado a lo que es luego la etapa ya de los niños en lo que es pues sus estudios, sean universitarios o sea cualquier otro tipo de formación que hagan, y luego el mundo laboral, habilidades blandas realmente son clave, porque entre otras cosas, esto que comentamos, de que no sabemos esas profesiones del futuro, cuáles van a ser exactamente, va a haber muchas cosas que ya van a ser automáticas, hechas por máquinas. Lo que nos va a diferenciar más van a ser esas habilidades humanas, esas habilidades que puedes usar en cualquier carrera, así hagas 4 o 5 cambios de carrera, te las llevas contigo, te las llevas puestas, y es un poco realmente lo que te va a diferenciar de otra persona que a lo mejor ha tenido la misma formación académica, la misma experiencia laboral. Lo que te va a hacer a ti diferente, ese por qué te elegimos a ti, van a ser esas habilidades. Entonces, la importancia que tienen son bárbaras. Es preparar a los niños y niñas para el futuro. Sí, efectivamente. Pues nada, no preguntan nada, pero pues, si no, últimos minutos. Bueno, pues ha sido un placer teneros esta tarde y que nos hayáis dedicado este espacio y este tiempo. Y nada, y espero que se pueda repetir. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por la invitación a la Escuela de Mozart. Por supuesto, bueno, como comentó María, estaremos aquí pendientes por si tienen alguna duda que pueda surgir después del live, pues siempre pueden contactar a través de la escuela o contactarnos a nosotras directamente si prefieren, y estaremos encantadas de seguir compartiendo la información. Yo voy a poner vuestros perfiles para que tengan acceso y os puedan seguir. Y nada, que muchas gracias, de verdad. Gracias María, a ustedes. un besito muy grande. Os mando un abrazo enorme a las dos. Gracias. Igual, hasta luego. Bye. Chao, chao.